Hola, buenas noches. En esta oportunidad voy a hablarles un poco, vamos a tratar el tema sobre los arreglos e interfaces gráficas. Arreglos o arrays en inglés son estructuras de datos estáticas que almacenan elementos del mismo tipo en posiciones de memorias contiguas. Su mayor ventaja es el acceso directo a cualquier elemento mediante su índice. Índice es el número entero que indica la posición exacta de un elemento dentro del arreglo. El índice le dice al programa en qué casilla o en qué posición específica se encuentra el dato que queremos guardar, leer o modificar. Otro concepto importante que es bueno conocer es la interfaz gráfica. Es conocida por sus siglas como GUI y es un conjunto de elementos visuales, ventanas, botones, imágenes, tablas y menús que permiten a una persona interactuar con un programa en una computadora de una forma intuitiva, sin necesidad de escribir comandos de texto en una consola. Un arreglo de números en memoria es solo una lista de bits invisibles. La GUI lo transforma en barras de colores o celdas de una tabla, porque los algoritmos ocurren en milisegundos en una memoria RAM. La GUI nos permite ralentizar el proceso y relevar la lógica interna del algoritmo, mostrando visualmente los elementos que se están comparando e intercambiando o buscando en cada paso. En C++ se utilizan los índices del arreglo o iteradores para intercambiar las posiciones de los datos en una memoria. Para que un usuario pueda ver cómo funciona el algoritmo gráficamente, la implementación no puede ocurrir en un milisegundo. Se debe usar programación multihilo o temporizadores para pausar el algoritmo en cada momento de cada paso del código y así permita que la interfaz dibuje. Para representar los arreglos en la memoria del programa están los unidimensionales y los multidimensionales. Los arreglos unidimensionales es una estructura de datos lineal que permite almacenar una colección finita de elementos del mismo tipo, bajo un nombre, organizados uno al lado del otro en posiciones de memorias contiguas. Los arreglos multidimensionales son una estructura de datos que extiende el concepto del arreglo unidimensional a dos o más dimensiones. Esencialmente se define como un arreglo de arreglos, una colección homogénea de datos organizada bajo una grilla o una tabla de múltiples ejes, donde cada elemento se identifica mediante un conjunto de dos o más índices. En el desarrollo del software, los arreglos multidimensionales son esencialmente para grillas y tablas de interfaz, procesamiento de imágenes y tableros de juegos o mapeos. Para cómo pasar un arreglo a una función. Para que esto funcione, por defecto se pasa por valor, o sea, se crea una copia exacta. Sin embargo, con los arreglos es diferente. Un arreglo nativo nunca pasa por valor directamente, para evitar copiar grandes bloques de memoria innecesariamente. Para que funcione esto, hay algo que se llama decaimiento a puntero, que es cuando el nombre de un arreglo pierde su tipo original y este ocurre automáticamente en el momento que el arreglo se agrega a la función. Al perder su tipo de arreglo y convertirse en un puntero simple, la función pierde la noción de cuántos elementos tiene el arreglo. El truco está en que debido al decaimiento siempre se debe pasar el tamaño del arreglo como un parámetro entero adicional a la función para que este no lo borre. Está el paso por puntero. Es cuando una función recibe la dirección de la memoria inicial del arreglo mediante un puntero.
Cualquier modificación que hagas dentro de la función altera directamente el arreglo original, ya que se está trabajando sobre la memoria real. El último es paso por referencia. Se usa para obligar al programa a conservar la información sobre su tamaño exacto. En C++, la gestión de memoria define cómo se almacenan y se manipulan los datos. Para trabajar con colecciones de elementos, podemos elegir entre estructuras estáticas tradicionales o estructuras modernas o contenedores dinámicos proporcionados. Los arreglos estáticos tradicionales es la forma heredada del lenguaje C. Corresponde a un bloque de memoria contigua cuya dimensión se define en tiempo de compilación. Y los contenedores dinámicos es una envoltura orientada a objetos sobre el arreglo estático tradicional. Los métodos de búsqueda son algoritmos diseñados para encontrar la posición de un elemento específico dentro de un arreglo. Está la búsqueda lineal, que revisa elemento por elemento desde el principio hasta el final. O sea, recorre el arreglo desde la posición 0 hasta la posición número 1, comparando el elemento, buscando cada casilla. Y está la búsqueda binaria, que funciona solo en arreglos que ya están ordenados. Esta divide el arreglo a la mitad repetidamente hasta encontrar el dato, lo cual lo hace extremadamente rápido. Si es el valor buscado, determina que si es mayor, descarta toda la mitad derecha. Si es menor, descarta toda la mitad izquierda y repite el ciclo. Los métodos de ordenación. Estos son algoritmos que organizan a los elementos de un arreglo bajo un criterio, de menor a mayor o viceversa. Es muy importante ordenar el arreglo porque el ordenamiento es crucial para una búsqueda. Ejemplo, si queremos comparar un dato con varios, la función que usemos debe buscar en el arreglo el dato que sea igual al de la comparación, pero al no estar ordenado puede dar error. Entre los métodos de ordenación están los directos, que son los más básicos, el burbuja, realiza múltiples repeticiones, el de selección, que busca en cada iteración el elemento mínimo de la sublista no ordenada y lo intercambia con la primera posición no ordenada. Y está el de inserción, que construye la lista ordenada elemento por elemento. Están los métodos de ordenación avanzados. En ellos está el de ordenación rápida. Selecciona un elemento llamado pivote que reorganiza el arreglo de modo que los menores que el pivote queden a su izquierda y los mayores a su derecha. Y luego aplica el mismo proceso recursivamente a las sublistas. Y el otro es la ordenación por mezcla, que divide el arreglo repetidamente a la mitad hasta tener sus listas de un elemento. Cuando se trabaja con C++, se utilizan y existen múltiples bibliotecas que son los frameworks para crear interfaces gráficas. Sin embargo, cuando el objetivo principal es la representación visual e interactiva del proceso, como ver un arreglo ordenándose barra por barra o resaltando celdas en tiempo real, no todos los frameworks funcionan de la misma forma. Está el Qt Framework, es basado en C++, orientado a objetos. Está el Windex, utiliza los controles nativos de un sistema operativo, ya sea Windows o Linux. También existe el WinAPI, que es la API nativa del lenguaje C de Microsoft Windows. Está FML, que es diseñado para gráficos de 2 dimensiones y multimedia. Y luego, para representar de forma interactiva las estructuras de datos en la GUI, o sea, las interfaces gráficas, por ejemplo en Qt, los componentes son claves.
como las grillas, las tablas, que estas muestran el arreglo en una fila y una columna o en una matriz, los cuadros de texto para la entrada de datos por parte del usuario, los botones de ejecución, los cuales disparan eventos. Y uno de los errores más comunes en los proyectos de C++ con GUI es mezclar la ejecución del algoritmo con la actualización de la pantalla. El backend o núcleo algorítmico es la capa encargada de procesar las estructuras de datos y ejecutar los algoritmos. No sabe ni le importa cómo se van a mostrar los datos en pantalla. Su único trabajo es realizar operaciones matemáticas y lógicas puras. Y la interfaz gráfica o el frontend es la capa encargada de la interacción con el usuario, la renderización visual. Su trabajo es capturar lo que el usuario hace, los clips, el texto ingresado y mostrar los resultados de forma gráfica. Para las entradas de datos a un programa se pueden hacer por carga manual mediante controles de interfaz, que es cuando el usuario ingresa valores uno a uno o directamente editando las celdas de una tabla, y la generación aleatoria, que es mediante las librerías modernas de C++.